De las 10 de la mañana y como lo habíamos prometido, ingresamos en el espacio de nuestro informe de esta jornada a cargo de nuestra querida Paula Barquet. Sí, bueno, vamos a hablar de eutanasia, Pepe. Eutanasia en su aplicación, ¿no? Sí. Más allá de la ley, hay algunas zonas grises. De hecho, son 4 zonas grises que se han identificado como cosas que son interpretativas y vamos a estar conversando de eso y de todos los dilemas que se están generando en la puesta en marcha de esta nueva normativa. Si te parece, arrancamos con una voz muy especial. Era el atardecer del 1 de junio. Pablo había elegido ese momento para partir de esta vida terrenal. Todo estaba preparado. El equipo médico había acompañado el proceso con respeto, profesionalismo y humanidad. Lo único que no sabíamos era cómo sería ese último momento, cuántas personas podrían estar presentes para despedirlo. Al llegar nos dieron una noticia que nos llenó el alma de gratitud. La sala estaba abierta para todos los que quisieran acompañarlo. Y allí estaba Pablo, en el centro de la sala, con su camiseta de Racing y una sonrisa serena. A su alrededor familiares, amigos y seres queridos formábamos un círculo de amor. Había una atmósfera de una paz difícil de describir. Muchos podrían pensar que la luz que llenaba aquel lugar venía de los focos. Yo no sentía así. La luz venía de Pablo. Era una luz que nacía de él y se expandía por toda la habitación, envolviéndonos a todos. Uno a uno nos acercamos a saludarlo. Y cuando llegó mi tiempo, entre muchas palabras le dije: volveremos a encontrarnos. Querido hijo, guerrero valiente, guerrero, estoy orgullosa de haber sido tu madre. Y así, rodeado de amor, de respeto y de gratitud, Pablo emprendió su viaje, un viaje que para nosotros estuvo lleno de profundo dolor, sí, pero también lleno de amor y de paz. Te deja sin palabras, ¿no? Muy fuerte escucharla, ¿no? Sí, era la voz de Mónica Silva, la mamá de Pablo Canepa. Pablo con 39 años y una enfermedad muy cruel llamada ataxia cerebelosa, que lo fue dejando postrado, sin movimiento y absolutamente dependiente, pero siempre consciente. Pablo fue la segunda persona en recibir la eutanasia en Uruguay. La primera fue el 22 de mayo en el hospital policial. Se trató de una mujer de 69 años que padecía un cáncer en etapa terminal. Sí, pero bueno, volviendo a la eutanasia de Pablo, se dio, como escuchábamos, en un clima inmejorable, se podría decir, porque fue prácticamente un velorio con la persona todavía viva, muy emotivo y saludable, ¿no? A juicio de las personas que lo querían. Pablo Canepa fue uno de los promotores de la ley que se aprobó en octubre del pasado año. Sí, y una semana después de que saliera el decreto reglamentario y toda la norma entrara en vigencia, Pablo expresó su voluntad, lo hizo a través de su hermano Eduardo. El 29 de abril él comunicó la solicitud a la médica de cuidados paliativos que lo trataba y esta, a pesar de ser objetora de conciencia, enseguida lo trasladó a la dirección técnica de la institución en la que se atendía, un seguro privado. Al tratarse de la primera solicitud de este tipo que recibía el prestador, luego aprobada la ley, ¿no? La dirección técnica inició una serie de consultas y coordinaciones internas para dar cumplimiento a lo establecido por dicha ley. En pocos días lograron designar a un médico no objetor que además ya conocía a Pablo por haber sido su médico de cabecera. Bueno, el lunes 18 de mayo, siguiendo con el proceso de la eutanasia de Pablo Canepa, se llevó a cabo la primera instancia formal del procedimiento. El médico fue a su casa para recibir y firmar la solicitud. Como Pablo en realidad ya no podía firmar por sus propios medios, lo hizo una amiga en su representación y en su presencia, tal como prevé la normativa. Sí, durante esa misma semana, el neurólogo que lo había acompañado desde el inicio de su enfermedad también lo visitó en su domicilio y le dio su conformidad, requisito indispensable
para continuar con el proceso. Sí, el lunes 25 de mayo entonces tuvo la segunda firma que requiere la ley. Participaron Pablo, su médico actuante, y 2 testigos que no debían tener ningún beneficio económico derivado de su muerte. Los testigos fueron 2 amigos cercanos. Ese mismo día, ese lunes, una vez completadas las formalidades, Pablo eligió libremente la fecha de la eutanasia, el 1 de junio, como nos contaba su mamá a las cosas en su sitio. El prestador de salud coordinó entonces el procedimiento con un hospital en el que se hizo la eutanasia, que no fue el prestador de salud LA Sumum, y se hizo en el Hospital Británico. Bueno, se incluyó al médico y al equipo de enfermería que lo iban a llevar adelante. Le ofrecieron elegir el horario. Esto es uno de esos detalles. Podía ser a la mañana o al atardecer, y fiel a su sentido del humor, dicen sus familiares que Pablo respondió que prefería las 18 horas porque no le gustaba levantarse temprano. Bueno, y llegado ese 1 de junio, una ambulancia lo trasladó desde su casa al hospital, y ahí se dio la escena que escuchamos de Mónica. Recibió con amabilidad a cada una de las personas que se acercaron a verlo. Incluso se retrasó unos minutos el procedimiento para permitir que un amigo que había viajado desde el Pinar pudiera llegar a despedirse de Pablo. El fallecimiento fue en pocos minutos. Dicen Mónica y Eduardo, su hermano, que el corredor de ahí del hospital se llenó de una mezcla de tristeza, incredulidad y al mismo tiempo alivio. Alivio por saber que Pablo ya no sufría más y que había podido cumplir su deseo de morir bajo sus propios términos. Además, el médico les dijo que no había sufrido. Sí, es reconfortante saber que futuros Pablos, ante sufrimientos insoportables e irreversibles, tendrán la opción inmediata de decidir hasta dónde llegar, si continuar o si partir en sus propios términos, agregaron los familiares. Y dicen también que, más allá de que esto se realizó en buenos términos, que si la ley hubiera estado vigente ya en 2022, cuando él empezó a pedir la ayuda para morir, probablemente Pablo la habría utilizado ese mismo año, ahorrándose lo que ellos consideran años de padecimiento inútil. Si bien solo 2 casos, como decíamos, trascendieron públicamente, sabemos que hay una serie de situaciones que se están procesando y algunas que también fueron rechazadas. Sí. ¿De qué forma se está bajando a tierra la ley? ¿Qué aspectos quedan sujetos a la interpretación del personal de salud? ¿Qué zonas grises quedaron en la ley? ¿Cómo se está procesando la objeción de conciencia? Sobre todo esto vamos a profundizar a partir de este momento. Florencia Salgueiro es parte de la organización Empatía, que promovió la legalización de la eutanasia y se hizo conocida durante la discusión parlamentaria. Sí, el padre de Florencia murió de esclerosis lateral amiotrófica, el ELA, pidiendo la eutanasia cuando aún no era legal en 2020. A partir de esa experiencia, ella se volvió una abanderada del derecho a la muerte digna. Sí, y con ella hablamos para conocer cómo están viendo desde la organización Empatía la aplicación de la ley y si sabe cuántos casos hay en curso. Con respecto a la cantidad de personas que fueron solicitando la eutanasia, está dentro de lo que esperábamos. Había casos que ya lo estaban pensando de antes, por ejemplo Pablo Canepa, que ya lo había hecho público el año pasado cuando se estaba discutiendo la legalización. Hay otros que fueron surgiendo y hay muchos de los que nosotros tal vez no sabemos nada, porque esto es un proceso muy íntimo de cada persona que depende de su familia, sus ganas de compartir, su privacidad que pueda lograr. Lo que nosotros sabemos es que hay por lo menos 5 personas más, además de las 2 que ya completaron el procedimiento, que sabemos públicamente. De nuevo, capaz que hubo otros que no nos enteramos. Hay unas 5 personas ya con distintos pasos del procedimiento aprobados y por lo menos alrededor de 10 personas más que lo están considerando, pero todavía no comenzaron el procedimiento formalmente. Esto está dentro de lo que esperábamos por lo que es la población del Uruguay, la incidencia de enfermedades neurodegenerativas, y está dentro de lo que se esperaba, por ejemplo,
también viendo a nivel internacional cómo fueron los primeros años de la implementación. Al principio es algo un poco más lento porque los prestadores de salud todavía están pensando en los procedimientos, viendo exactamente, por ejemplo, qué formularios o cómo van a registrar las voluntades o cómo van a tramitar cada paso, y también hay más médicos que todavía están un poco más temerosos, pero con el tiempo y también con la gente tomando conocimiento de la ley y viéndolo con menos desconfianza cuando ya se ve que ninguno de las tragedias vaticinadas por sus opositores sucedieron, entonces es posible que en un futuro aumenten un poco los casos, pero luego se estabiliza. Por lo tanto, estamos dentro del escenario que habíamos pensado que íbamos a tener a esta altura. And so it is, just like you said it would be. Llegan varios mensajes, Sí. algunos emocionados al haber escuchado a Mónica, la mamá fue muy emocionante, de Pablo realmente. Canepa. Sí, Hugo dice, escuchar a esta madre me emocionó hasta las lágrimas. Mi padre falleció internado en 2004 con un gran sufrimiento físico y mental. Ojalá hubiera podido irse como Pablo. Qué fuerte escucharla. Ojalá en mi familia hubieran tenido muchos la oportunidad de irse en paz y no en agonía. Estoy llorando también, dice otro. No me avergüenza, la mamá, todo mi cariño y fuerza. Dejó de sufrir él y ella. Buenos días para todos. Yo le pedí a mi médico de cabecera para firmar la eutanasia y me contestó que no sabía si estaba aprobado. Yo le dije que ya hubo 2 casos y que lo aplicaron. Creo que me ignoró, dice quien Ay, qué escribe este terrible. mensaje, ¿no? Bueno, y sobre cómo se está aplicando, también hablamos con Florencia Salgueiro. Ella apuntó que se están dando ciertas asimetrías en la interpretación que están haciendo de la ley los prestadores de salud. Las instituciones que objeten conciencia están dentro de lo que la ley establece, no es una sorpresa, eso se sabía desde antes de que la ley fuese aprobada. La cuestión es que entren en contratos o en acuerdos con terceros prestadores para poder brindar el servicio, la prestación, que sí están obligados, es decir, no pueden simplemente negar las solicitudes, sino que tienen que tramitarlas con otro prestador. Lo que está pasando es que hay ciertas asimetrías dependiendo de qué prestador de salud, sea público, sea privado, sea un seguro. Cada prestador está interpretando de maneras y con culturas institucionales diferentes. Algunos por motivos religiosos, otros simplemente por sus inercias institucionales y privadas que pueden llevar en algunos casos a pedir requisitos adicionales a lo que la ley establece o tomarse los plazos de una manera muy particular, o incluso llegar a denegar procedimientos que están dentro de lo que la ley establece y que, bueno, a través de juntas médicas, cuando esa necesidad no siempre es tan clara. Entonces ahí sí hay una asimetría que desde la sociedad civil estamos monitoreando, siempre con las familias, para ver en qué momento esto ya es una alerta sobre la que tenemos que actuar. Ese monitoreo del que hablaba Florencia, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay que ver si hay realmente espacio para asimetrías o interpretaciones, como decía Sí, ella. efectivamente. Antes de responder a esto, repasemos brevemente qué estipula la ley, el decreto y la ordenanza que regulan el procedimiento. Sí, esto como para refrescarles a todos cómo hay que hacer el procedimiento de eutanasia. Lo vamos a escuchar de boca de Martín Revela, médico internista, que a su vez es asesor de la ministra de Salud, Cristina Lustenberg, y que integró el equipo de redacción de estos documentos reglamentarios. Las etapas del procedimiento que está establecido son 3. Esto se inicia cuando el paciente se presenta ante el médico actuante a solicitarle iniciar el procedimiento para eutanasia. Ese médico tiene en particular hasta 3 días para poder analizar la historia clínica y llegar a la conclusión de que cumple los criterios de admisibilidad. En caso de que ese médico considere que no, el paciente tiene la posibilidad de pedirle a la dirección técnica de la institución la consulta con un segundo médico para que actúe como médico actuante, y ese médico va a valorar al paciente, va a resolver si cumple o no los criterios de admisibilidad. En caso de que ese médico concuerde con el anterior, de que no cumple los criterios de admisibilidad, se termina el procedimiento. En el caso de que el primer médico, que en esos 3 días considere que sí cumple los criterios de admisibilidad, ahí la institución debe generar una consulta con el médico que se le llama consultante, que es el segundo médico que actúa,
que tiene que hacer una valoración presencial con el paciente y a su vez ese médico tiene hasta 5 días para evaluar la situación. Si ese segundo médico consultante considera que el paciente cumple los criterios de admisibilidad, el paciente vuelve a ver al médico actuante, ratifica. En esas ratificaciones que tiene que haber 2 testigos que firmen junto con el paciente y el médico, y ahí es que queda habilitado para llevar adelante el procedimiento, siendo el paciente el que va a definir el momento y el lugar. En caso de que el segundo médico, el consultante, en esos 5 días tuviese discrepancias con el primero, o sea, que el primero consideró que se cumplían los criterios de admisibilidad y el segundo no, ahí es que la institución debe convocar una junta médica integrada por 3 profesionales, uno de los cuales tiene que ser especialista en la patología del paciente, otro un psiquiatra y el tercero un internista y un paliativista. Y esa junta médica tiene hasta 5 días para expedirse. En caso que la junta médica rechace el procedimiento, ahí se da por concluido la instancia y el procedimiento, por tanto, no se va a llevar adelante. Obviamente el paciente que solicitó el procedimiento puede no estar de acuerdo, pero bueno, no está previsto. Está previsto que la junta médica sea la que dé la posición final. Por supuesto, en la vida de la persona puede haber cambios que, desde el punto de vista de su situación clínica, que lo lleven a que posteriormente vuelva a pedir el procedimiento. Eso, naturalmente, no hay una traba para eso y lo podrá volver a hacer, pero este procedimiento que se inició queda culminado una vez que la junta médica rechazó el procedimiento de eutanasia. Well, there's a bridge and there's a river that I still must cross as I'm going. Bien, ahí estaba Martín Rivera, ¿no? Si se rechaza, queda descartado, Está ¿no? claro, Si la ¿no? Junta dice que no, Sí. es un no. Y después, más adelante, podría volver a pedirse. Pero vamos a seguir profundizando en esto porque es bastante delicado. Y antes de seguir avanzando, algo, también un concepto importante es quién puede acceder, que es algo que se denomina en la jerga médica, digamos, criterios de admisibilidad. Sí, básicamente el paciente debe tener una patología, una serie de condiciones o una serie de patologías crónicas, progresivas e irreversibles que deterioran su autonomía y le provocan un sufrimiento intenso, insoportable. Sí. Entonces, la eutanasia es una nueva prestación de Sí. salud a la que acceden esos pacientes que están comprendidos en esa definición. Lo que pasa es que no es una definición cerrada e inequívoca. Exactamente. Vamos a escuchar la mirada de Álvaro Nickmeyer, presidente del Colegio Médico, que considera que hay 4 zonas grises en la ley. Sí, Niemeyer dice que la primera justamente es esto, ¿no? El criterio de admisibilidad. La primera, que es la principal, es el criterio de admisibilidad. El decreto define patología o condición incurable e irreversible, etapa terminal y sufrimiento insoportable, pero siguen siendo conceptos clínicos interpretativos. Y acá hay que tener claro que el primer médico va a ser el médico actuante, el primero que está en contacto con el paciente, que seguramente sea un médico general o de familia o el médico tratante, y el segundo médico va a ser un especialista en la patología del paciente o un internista, por lo cual pueden llegar a tener alguna diferencia de criterio. Y para eso es que se define que haya una junta médica. Así que también es garantista en esto la ley. Ejemplo de estas zonas grises es cuando un sufrimiento psíquico es verdaderamente refractario. Otro sería qué significa la ausencia de posibilidad de respuesta a un tratamiento curativo eficaz cuando estamos continuamente bombardeados de innovación y de nuevos tratamientos. No tenemos una medicina estática, tenemos una medicina que día a día aparecen cosas. ¿Cuánto margen de desacuerdo puede haber entre el primer médico y el segundo médico? Sí puede haber, pero justamente para eso está la garantía de una junta médica en la cual ahí habría un psiquiatra, un especialista en la patología del paciente y un internista o paliativista que definirían la controversia. La segunda sería la actitud psíquica. El paciente debe estar psíquicamente apto, capaz de comprender la situación, de evaluar alternativas, de tomar decisiones, y entonces acá hay puntos claros que cualquier médico los maneja bien, pero que puede haber desacuerdos. Por ejemplo, el paciente está deprimido o no está deprimido. Pues si está deprimido hay que tratar la depresión antes de proceder. Tiene un deterioro intelectual, tiene un deterioro cognitivo que no le permita darse cuenta para comprender
lo que está haciendo y para evaluar alternativas. Este sería el paciente, por ejemplo, anciano, con deterioro cognitivo, que está postrado. Esos son pacientes que claramente no podría ir a decidir una eutanasia. Pero entre ese y el paciente activo, lúcido, puede haber grises. Y lo otro es que no esté confuso, ¿no? Porque muchas veces algunas enfermedades, sobre todo neurológicas, pueden dar cuadros confusionales. Bien, escuchábamos a Álvaro Niedermeyer con esas dos primeras zonas Sí. grises, ¿no? El criterio de admisibilidad y el estado psíquico del paciente que solicita la eutanasia. En Las Cosas en su sitio accedimos a un caso de denegación del procedimiento en base a una evaluación polémica de este aspecto. Sí, se trata de una mujer de 68 años, cuyo nombre vamos a mantener en reserva. Una mujer que no se mueve de la cama desde hace un año, pero que tiene un dolor crónico desde hace muchísimo tiempo, producto de una serie de patologías que se le fueron acumulando y agravando. La mutualista donde se atiende es la médica uruguaya y el médico tratante es Revela, A quien escuchábamos, que le dio curso a su solicitud hace aproximadamente un mes. Bueno, ¿por qué se lo denegaron? Vamos a escuchar a su hija, que nos lo contó y que también pidió mantenerse anónima. Es el caso de mi madre. Es un paciente que tiene varias patologías. Hoy por hoy, hace un año que está en cama, lo cual digo, hace un año que no camina ya, digámosle. Está con pañales, yo tengo alquilada una cama de sanatorio. Tiene varias patologías. Cuando se aprobó la ley, obviamente, que ella está consciente de todo. Si no podía, no hubiera podido acceder a firmar el formulario, todo el proceso desde el inicio que te piden. Desde lupus, tiene un problema sanguíneo, tiene problemas articulares un montón, tipo tiene osteoporiosis, tiene varias patologías degenerativas, ¿no? En las cuales ese cuadro se sabe que no tiene una vuelta atrás. Cada vez que ella cursa una infección, se deteriora más, porque es así, el deterioro de ella va siendo la parte cognitiva, la va deteriorando más cada infección que tiene. Después no tan solo eso, ella ya tiene muchos temblores esenciales que la estudiaron Parkinson no tiene, pero tiene pila de temblores, lo cual, ella es una persona dependiente. Ella vos le tenés que dar de comer, por los temblores que tiene, por la artrosis que tiene, se le están deformando las manos cada vez más. Vive con dolor crónico, ahora está con cuidados paliativos, la tienen con parches de fentanilo, pero no le hace nada. Le tenemos que dar rescates de morfina. Y justo el médico tratante de ella, el médico de hace muchísimos años de ella, es el médico que lleva a cabo en la sociedad de ella el proyecto de eutanasia. Y obviamente que él, como médico tratante de ella, le dijo, estoy completamente de acuerdo. Le hizo la primera entrevista por videollamada, porque yo ya no la puedo movilizar. Ella firma como puede, todo lo que corresponde. Y obviamente nosotros como hijas, porque en este caso somos mi hermana y yo que vivimos con ella y que la cuidamos. Esto es una decisión enteramente de ella, no es nuestra decisión. ¿Que la respetamos? Sí. Yo entiendo, es una persona que hace un año que está encerrada entre cuatro paredes, en una cama y con dolor crónico. Después, obviamente, tenía que venir un médico. Vino ese médico no estuvo de acuerdo. Ese médico fue el que dio la negativa. Entonces, ¿qué pasa? Ese médico viene y como que le da a entender a mi hermana de que ella está depresiva y que a veces las personas depresivas tienen tendencia a suicida, no sé cuánto. Mi madre hace muchos años que pueda estar cursando una depresión, sí, falleció mi padre hace 9 años y, no fue todo lo mismo, obviamente, ¿no? Pero la mujer nunca se quiso quitar la vida. Es la realidad. Y me avisa que le habían dado la negativa. De que no. Ahora, a todo esto que le dan la negativa, resulta que le mandan una evaluación psiquiátrica. Ahí está la desprolijidad, y ahí es lo que yo todavía no enganché, es lo que no estoy entendiendo y estoy en el medio de algo que no entiendo. Digo, vos ya le das la negativa, pero ahora le mandas una evaluación psiquiátrica. La evalúa la psiquiatra y la psiquiatra dice, no está depresiva la mujer y está consciente de todo lo que está diciendo y de todo lo que quiere. Y ahora, la que me queda es otra, digámosle, a la JUNASA, a Salud Pública, a la sociedad misma, y ver a ver cómo sí, o qué pasa. Es como que estoy como estás en el aire, como que no, que eso es lo que no me quedó claro, y por eso también el tema de levantar las quejas y todo, y elevar la nota esa, es solamente a ver cómo puede ser lo desprolijo de la situación, ¿no?
Sí, una situación que no ha salido todavía, que justamente tiene algunas horas, digamos, de esta negativa y quedó en el aire, como decía ella. No saben qué hacer y lo cierto es que no está muy claro qué hacer en un caso como este en el que se rechaza, pero que no hay un motivo demasiado explícito, por lo menos los familiares no han accedido a esto, no está previsto qué hacer. El doctor Revela nos dijo que al ser una prestación más del sistema de salud, podrían presentarse en atención al usuario para que se analice si se cumplió o no el procedimiento. Sí, a su vez hay como una interna médica en la que hay suspicacias, ¿no? De por qué un médico dice que sí, el otro dice que no. A veces hay pica entre ellos y se están dando ese tipo de situaciones que obviamente enturbian todo, ¿no? Sí, o sea, totalmente. No tienen nada que ver con el acceso a este derecho garantizado por ley. A su vez, la normativa estableció la creación de una comisión en el ámbito del Ministerio de Salud, integrada por delegados de Facultad de Medicina, Colegio Médico, Institución de Derechos Humanos. Es una institución que según pudimos saber, está en proceso de designación y que se va a dar en los próximos días la creación formal. Sería una comisión honoraria de revisión que tendría como objetivo analizar los procedimientos realizados. Las instituciones deben, una vez finalizada la prestación, elevar una copia de la historia clínica del paciente y la Junta va a evaluar que se haya cumplido con las disposiciones legales y reglamentarias. Es información sensible, enmarcada en el secreto profesional, o sea que no se va a saber nada de los casos en sí, pero sí anualmente se espera que se emita un informe sobre el número de procedimientos y datos generales relativos a lo que es la prevalencia de las enfermedades que llevan a la eutanasia. Y no está previsto que se evalúen allí los casos de rechazo, o sea que se podría decir que este aspecto quedó algo desatendido. Sí, por lo que vengo viendo, estas situaciones están generando bastante malestar, ¿no? Esos grises de los que veníamos hablando también, ¿no? Pepe, vamos a hacer una breve pausa, Dale. Viene el flash informativo y a la vuelta seguimos con más de esta segunda parte de este informe sobre las zonas grises de la eutanasia. Sin vueltas. Las cosas en su sitio. Más periodismo, más independencia. Siempre Sarandí. Bienvenido al juego. Hoy juega Uruguay. Entonces tu carrito vale por 10. Los días que juega Uruguay. Usando tu tarjeta Scotia Puntos Visa en todos los supermercados, acumulás Scotia Puntos por 10. Sí, multiplica tu pasión por 10. Scotia Bank. Ver bases y condiciones en scotiabank.com.uy. 2, 4, 8, 32 Nevex líquidos para diluir. ¿Cómo lavan la ropa en casa? Y sí, hay que aprovechar el nuevo precio, ¿no? Tranqui. Miren que el nuevo precio de Nevex llegó para quedarse. Comproba la calidad de Nevex ahora desde 279 pesos. Precio promocional sugerido de Nevex líquido para diluir 500 mililitros. La disponibilidad y los precios pueden variar según el punto de venta. ¡Golazo de Cololo! Porque ahora tiene para vos una edición limitada de tallarines tipo caseros, al huevo, de espinaca y de morrón. Textura perfecta, con ese toque artesanal que los transforman en un momento especial. Edición limitada de tallarines tipo caseros. ¡Cololo! ¡Cololo nomás! ¡Cocina contigo! Flash informativo. En todas las horas en punto, más información, más periodismo, más radio. Siempre Sarandí. Este espacio es una presentación de la línea deslactosada de Conaprole. El mismo sabor de siempre, ahora 100% lactosa. (11:00 en punto), la policía investiga un robo en una sucursal de El Correo ubicada en Avenida Libertador, esquina Asunción, en el centro de Montevideo. Según la información primaria, los delincuentes rompieron la reja de acceso utilizando un gato mecánico. Luego rompieron los vidrios e ingresaron al local. Los funcionarios que llegaron a trabajar hoy constataron el faltante de varios paquetes de encomiendas. La sucursal había cerrado el viernes por la tarde, por lo que ahora se procura determinar en qué momento ocurrió el robo. En la escena fueron encontrados rastros de sangre y de huellas. Trabajan en la investigación efectivos policiales y policía científica.
Por otro lado, la policía de Cerro Largo desarticuló una maniobra de estafa que había comenzado con la denuncia del supuesto robo de una camioneta en la zona de Arachania. La investigación permitió determinar que el hurto nunca ocurrió y que el propietario del vehículo denunciante había planificado el hecho junto a otras personas para comercializar el vehículo de forma fraudulenta y obtener así dinero a cambio. A partir del análisis de cámaras y otras tareas de inteligencia, los investigadores lograron identificar a los involucrados y recuperar los bienes vinculados a esta maniobra. Durante el allanamiento también fueron incautados dineros y documentación vinculada a este caso. En las últimas horas, la justicia condenó a 3 personas. El propietario de la camioneta recibió una pena de 14 meses de libertad a prueba por asociación para delinquir, estafa y simulación de delito. Otros involucrados, uno de ellos fue condenado a 14 meses de prisión efectiva, mientras que un tercer participante recibió una pena de 6 meses de libertad a prueba con arresto domiciliario nocturno. El estado del tiempo. Mañana fría a esta hora en Montevideo con cielo algo nuboso, temperatura 6 grados, humedad 73%, visibilidad 12 kilómetros. Elegí sentirte liviano y que nada te pese. Porque cuando elegís la línea deslactosada de Conaprole, elegís el lado liviano de la vida. 0% lactosa con todo lo bueno y nutritivo de la leche. Proba los yogures, las leches y los quesos deslactosados de Conaprole. Conaprole, orgullosos de alimentar nuestra pasión. Sponsor oficial de la Selección Uruguaya de Fútbol. Las noticias importantes llegan siempre en hora. A cada hora en punto. Informativo Sarandí. Informativo Sarandí. Más informativo. Las cosas en su sitio. Nestlé Uruguay cumple 50 años, acompañando las mesas y los encuentros de los uruguayos en cada etapa de la vida. Nestlé Uruguay, 50 años haciendo mejor cada día. Divino presenta la Promo Celeste, una promo con cientos de productos seleccionados con hasta 50% de descuento y con Itaú hasta 15% extra. Pero esta promo la conseguís todos los días, menos durante los 90 minutos del partido de Uruguay. Ahí se activa la antipromo y los precios de los productos seleccionados se duplican, porque cuando juega la Celeste, lo único que queremos es que estés alentando. Divino, patrocinador oficial del Sueño Celeste. Antipromo por tiempo limitado, empieza con el partido y termina con el partido. Vamos Uruguay. ¿Necesitas implantes dentales? Solo hasta el sábado 20, mega bonificación en implantes dentales de Sorry Fácil. Con nuestra red de clínicas en todo el país. La tengo. ¡Me falta! Esa frase la dijiste 1000 veces de chico, cambiando figuritas del mundial en la vereda, la ansiedad de abrir el sobre, la satisfacción de pegar la que faltaba. En Pigal queremos que sientas lo mismo. Con cada compra, juntás stickers en tu tarjeta mundialista. Completala y participa por una de las 14 órdenes de compra de 14.000 pesos y un viaje para 2 personas a una sede del mundial. Pigal, 14 mundiales juntos. Bases y condiciones en pigal.com.uy. Ahí está, la garra, la cerca de Rambouillet. Otonero puso 3 hamburguesas en la cancha y las 3 juegan bárbaro. La clásica, la de bondiola y la de bondiola con finas hierbas. La calidad es insuperable. Me preguntaron qué narraría si no fuese un gol. Y bueno, nuevas hamburguesas Otonelo, con sabor a gloria. Clásicas, de bondiola y de bondiola con finas hierbas. Probalas. ¡Pollo! Ahora Granja Tres Arroyos te ofrece piezas congeladas individuales. Pata, muslo o pechuga. Usás solo lo que necesitas. Más fácil y práctico. Calidad de exportación de Granja Tres Arroyos. Sabemos mucho del pollo. ¡Qué rápido crecen! Y cuando los necesitas, están ahí, siempre disponibles, 24/7. Ahora tus pesos hacen todo eso por vos desde tu cuenta Prex. Con Inversión Violeta, tu plata genera rendimientos todos los días y la usás cuando querés. Activala desde la app y empezá hoy. Prex, tu plata crece sola. ¿Necesitas implantes dentales? Solo hasta el sábado 20, mega bonificación en implantes dentales de Sorry Fácil. Con nuestra red de clínicas en todo el país. Las cosas en su sitio.
A las 11 de la mañana y 6 minutos retomamos la segunda parte de este informe a cargo de Paula con respecto al tema eutanasia, los casos que ya se han dado, nuevos casos, zonas grises. Exacto. Particularmente, y muchos mensajes de ustedes también. Sí, pero volviendo a las zonas grises, Pepe, vamos a escuchar a Álvaro Niemeyer, el presidente del Colegio Médico, que explica la tercera y la cuarta zona gris a su juicio, que son la realización diferida de la eutanasia, la posibilidad que tiene el paciente de decir no ahora, pero sí más adelante, y también la elección de un lugar seguro para hacerlo. Otro punto que también lo podríamos definir como una zona gris del decreto es la realización diferida. Es claro de que esta ley no es una ley de voluntad anticipada. Es una ley que establece la eutanasia cuando el paciente está padeciendo los criterios de admisibilidad y por lo cual la pide. Y el decreto establece que el paciente puede revocar en cualquier momento y sin ningún formalismo la solicitud. Y tiene que fijar una fecha cuando se establece la eutanasia, pero no regula un plazo máximo entre la ratificación, que sería la segunda entrevista con el primer médico, y la realización del procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que yo veo como una zona gris? Es que, por ejemplo, si el paciente lo difiere muchos meses, ¿cuándo correspondería volver a evaluar la capacidad, la voluntad y la admisibilidad? Porque yo entiendo que si se difiere días o semanas, vamos a tener una situación clínica parecida, pero si lo difiere muchos meses, el paciente puede tener ya confusión o depresión o deterioro cognitivo y no está claro si tiene que ratificar de nuevo. Y el decreto establece que esto se puede realizar en el prestador, en el domicilio del paciente o en el domicilio de un familiar, donde el paciente elija. La zona gris, digamos acá, sería que no está claramente definido qué condiciones concretas definen un lugar seguro. Pero en medicina estamos acostumbrados, sobre todo los que hacen medicina familiar o medicina hospitalaria, y los médicos tienen la capacidad de no actuar ante la percepción de inseguridad. Entonces, priorizando, digamos, la seguridad del equipo asistencial. En ese caso se derivaría al prestador. Bien. Tiene un punto ahí, ¿no? Sí, ¿no? El lugar no está muy claro, pero puede ser la casa del paciente en caso de que sea un lugar seguro. Y el tema de la fecha, ¿no? Que ahora les vamos a contar en un ratito un segundo caso de negación de eutanasia que está vinculado justamente a esta zona gris de la fecha. Sí, el doctor Niemeyer decía que no está claro si hay que ratificar de nuevo el procedimiento que se difirió. Sobre el tema de la fecha vamos a escuchar lo que piensa Martín Revela, como decíamos, uno de los autores de lo que son los decretos reglamentarios y las ordenanzas de aplicación. Esto no está previsto que sea una ley de voluntad anticipada, o sea que está previsto que sea un procedimiento porque el paciente cumple ese criterio de admisibilidad de tener un sufrimiento insoportable, consecuencia de una enfermedad progresiva, irreversible, y por lo tanto, si bien no se establece qué plazo exacto, está previsto para que sea un procedimiento a llevarse adelante en los próximos tiempos, digamos. Pero insisto, ahí, bueno, claramente no es una ley de voluntad anticipada. O sea, yo no puedo dejar establecido como voluntad anticipada el procedimiento de eutanasia. Por lo tanto, la fecha naturalmente va a estar cerca de que se tome la decisión y recordando que el paciente en cualquier momento puede revocar la decisión y, bueno, eventualmente está esperando que venga un hijo del exterior, un familiar. Y bueno, finalmente no llega a la fecha prevista y perfectamente, solamente por manifestarlo de forma oral, puede pedirle al médico actuante, al médico tratante, que cambiar la fecha y volver a recoordinarlo. Eso no hay problema, pero no es una ley de voluntad anticipada. Ahí coinciden, ¿no? Niemeyer y Revela en que hay que poner una fecha que no puede estar muy lejos de la decisión de tramitar, digamos, la eutanasia, Sí, ¿no? no es voluntad anticipada, ¿no? Exacto. Sin embargo, en la normativa no se detalla eso, es una interpretación. Es una interpretación. De hecho, mirando la norma, el decreto dice textualmente: la forma y momento de efectivizar su voluntad serán elegidas por el paciente, pudiendo ser realizado en un prestador de salud o en un lugar particular a definir, que podrá ser su domicilio o el domicilio de un familiar directo, y acompañado de las personas que eventualmente
paciente designe. No especifica más nada. Sí, a su vez el protocolo de actuación dice el paciente puede diferir el momento de realización del procedimiento comunicándolo al médico actuante o a la dirección técnica. O sea, no dice que haya que poner una fecha Sí. y no dice el plazo en el cual se puede diferir. Vamos ahora al caso concreto que nos enteramos preparando este informe. Efectivamente, esto se dio en La Española, es un paciente con ELA que pasó más de un mes en vueltas para concretar el procedimiento por distintos motivos que fueron surgiendo relativos a los médicos que la atendían y otros Sí, aspectos. pero según pudimos saber, el problema definitivo que le dio la negación fue que la paciente quería diferir la fecha y dejar todo el trámite pronto para cuando quisiera concretarlo, y en la mutualista interpretaron, según el protocolo, que ella debía fijar sí o sí esa fecha, cosa que, como ya vimos, no dice explícitamente. Claro, al final, por lo que pudimos saber, se le terminó negando la solicitud hace un par de días y ahora no saben cómo se va a continuar. Sí, sobre estos casos y otras cuestiones, entre comillas, desprolijas de la aplicación de la ley, hablamos con Carolina Rius, que es presidenta de la Fundación Tenemos ELA Uruguay. Primero, aclarar, porque así lo pidió Rius, que se trata de una organización que se propone trabajar para mejorar la calidad de vida de las personas con ELA, apoyando a las familias y los pacientes con equipamiento y distintas cuestiones relativas a la vida cotidiana que el Estado no resuelve mucho más allá de la muerte. Sí, bueno, según Rius, esta ley está permitiendo el acceso a la eutanasia, pero de una forma, según en sus palabras, que es desordenada, asimétrica y fragmentada. Con las distintas filosofías de mirar detrás de cada uno la interpretación de la ley, que sin duda pone en una situación bastante vulnerable a la población objetivo de esta ley, que son aquellas personas que están atravesando una enfermedad con un devenir bastante prolongado, sufrimiento que no tiene cura y que posiblemente lleva años de desgaste esperando que este momento se haga realidad. Frente a eso nos encontramos con una cantidad de familias, pacientes, personas que tienen distintas enfermedades, nosotros en nuestro caso en particular que tienen ELA, que dicen, bueno, ahora sí puedo tramitar mi derecho a morir dignamente. Y frente a eso se encuentran con una serie de respuestas bastante asombrosas, porque no es lo que la familia y las personas esperaban que sucediera. Hemos encontrado algunas familias que les dicen que tienen que poner la fecha, que van a hacer uso del derecho a morir, y no fue lo que se reglamentó en un primer momento y no fue lo que se debatió a nivel legislativo, que más allá que la reglamentación fue modificada y la ordenanza que salió finalmente habla de la fecha, no se ha comunicado de la misma manera todos estos cambios y estas cuestiones a las familias, y tampoco se le explica qué significa poner la fecha, porque poner una fecha de cuándo vas a hacer uso de tu derecho significa replantear un montón de cosas que la familia capaz no se lo había planteado hasta ahora, cuando hasta ahora siempre hablamos de que no hay una fecha y de que la persona puede elegir cambiarla, hacer todo el trámite y luego elegir la fecha en otro momento. Esto de la fecha ha sido la mayor dificultad, aunque parezca algo simple para cualquier burócrata. Hacer enfrentar a la persona a esa decisión le hace un movimiento emocional bastante importante. Bueno, ahí estaba la palabra de la presidenta de la Fundación Tenemos ELA Uruguay, que además del tema de la fecha, ella decía increíblemente, esto es una de las trabas que se están encontrando, hay otras dificultades que van más allá de esto y en algunos casos están bastante preocupados por cómo se está aplicando y lo que está ocurriendo. Tenemos casos de personas que han acompañado todo el proceso de la votación y de la elección de la reglamentación, de la espera de todo esto con gran expectativa, y que llegado el momento de que, bueno, ahora sí puedo elegir mi muerte digna y dejar sentado que quiero morir dignamente en determinado momento de mi vida, se han encontrado con algunos médicos que le dicen, no, tú todavía no estás en estas condiciones, tú todavía no estás para conversar de estos temas, no responde las características de la situación a la que podamos empezar este trámite. Esto fue la primera reacción que encontramos. Lo hacen para postergar la conversación
porque todavía no tienen las herramientas para tomar el caso y darle el tiempo que tienen que darle. Estaba más preparado el usuario del derecho que el médico tratante. Cuando nos reunimos en las reuniones, a las entrevistas familiares, ¿en qué centro de salud estás? Bueno, para este centro de salud te conviene hablar con fulano, con mengano, solicitar esto a través de la dirección técnica, conseguir que te hagan un pase a tal lado, a tal otro. Uno va aprendiendo cómo moverse en el sistema de acuerdo al centro de asistencia que asiste a cada familia, a prueba y error. Hay distintas situaciones, Sí. ¿no? Y Rius Sí. considera que todo esto que se está dando responde a cuestiones que están arraigadas en el sistema y que tienen que ver con las creencias y con las formas de cada mutualista. Efectivamente, además sostiene que es muy difícil que esto se solucione rápidamente, sino que se irá mejorando caso a caso. Sí, en ese sentido, Revela nos decía que se está haciendo un trabajo muy estrecho con las instituciones. Consultamos para este informe a varios prestadores de salud, pero no quisieron hacer ningún comentario y señalaron a Revela como la persona idónea para hablar, en tanto es el nexo con el Ministerio de Salud Pública. Así que escuchemos a Martín Revela sobre este tema. El Ministerio actualmente tiene previsto que a través de la Dirección General de la Salud se reciban todas las dudas que las instituciones puedan tener o las asociaciones de pacientes y organizaciones de la sociedad civil. Desde el Ministerio hemos estado en contacto permanente tanto con los prestadores públicos y privados como con las asociaciones de organizaciones de la sociedad civil que están trabajando estos temas y obviamente aplicar una ley nueva con estas complejidades requiere un trabajo en conjunto, pero ha habido excelente predisposición tanto de los prestadores como de estas asociaciones en trabajar en conjunto para asegurar el cumplimiento de este nuevo derecho. O sea que más allá de dificultades naturales de un inicio de la aplicación de esta ley, no se han detectado problemas, digamos, que vinculados al incumplimiento por parte de los prestadores de la ley y su decreto reglamentario. Bueno, hablemos ahora finalmente de la objeción de conciencia, que al igual que la interrupción voluntaria del embarazo o el aborto, está prevista para aquellos cuyas creencias entren en conflicto con lo establecido por la ley. Sí, también se están dando situaciones en relación a la objeción de conciencia, como era esperable. Vamos a escuchar la palabra de Niggemeier, el presidente del Colegio Médico, sobre cómo está planteada la objeción. El decreto es bastante amplio y lo regula en el artículo 12. Este artículo agrega dos elementos importantes. Lo primero a destacar es que la objeción de conciencia no es solo para médicos, sino que alcanza a otros integrantes del equipo asistencial, que podrían ser enfermería o incluso otros, incluso podría ser hasta personal administrativo. Por otro lado, esta objeción de conciencia puede manifestarse en cualquier momento, pero a diferencia del IBE, no exige expresamente una declaración previa o un registro anticipado. El objetor debe poner en conocimiento de manera inmediata a la dirección técnica de la institución que deberá indicar un sustituto. Entonces, bueno, esto es bastante amplio. La objeción no tiene por qué ser previa, puede ser previa a que se te plantee un acto eutanásico. Puede ser en cualquier momento, pero hay que inmediatamente comunicar a la dirección técnica que tiene un plazo corto para nombrar un sustituto. Y acá, bueno, uno de los desafíos es cómo compatibilizar una objeción que puede invocarse en cualquier momento con la necesidad de brindar certeza al paciente y continuidad asistencial. Yo creo que en este sentido nuestro sistema de salud está sólido y que tenemos la estructura necesaria como para que en caso de que un colega objete, la dirección técnica pueda disponer de otro que sí esté de acuerdo en participar. Bueno, no es posible por el momento saber cuántos médicos objetores de la eutanasia hay, porque en realidad cada uno se lo tiene que decir a su prestador de salud, ¿no? Sí, además está prevista la objeción institucional, es decir, de toda la mutualista, pero es la institución la que deberá acordar con otros integrantes del sistema para que se hagan cargo de dar la prestación a sus usuarios. Es decir, objeción de conciencia personal de cada uno e institucional por otro lado, y en ese sentido
ya trascendió que el hospital evangélico no va a practicar procedimientos de eutanasia amparándose en sus principios cristianos. Sí, la institución derivará a los pacientes que soliciten este servicio a otro prestador de salud para garantizar su atención. Aún no se sabe a cuál. Según informó el semanario Búsqueda, desde el Ministerio de Salud Pública consultaron informalmente al Hospital de Clínicas a ver si estaba dispuesto a realizar los procedimientos a pacientes de mutualistas que así lo consideraran como el evangélico, y esto fue desestimado por su director, Álvaro Villar. En Las Cosas en su sitio intentamos tener la voz de las autoridades del evangélico, pero no respondieron a las consultas. La otra institución con principios cristianos, que es el Círculo Católico, está en un proceso distinto al del evangélico. La semana pasada, esta mutualista emitió una circular interna a la que accedimos en Las Cosas en su sitio. El texto dice que el Círculo, en coherencia con su identidad institucional, su inspiración cristiana y los valores que han orientado su accionar, reafirma su compromiso con la promoción, protección y cuidado de la vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural. Sí, en ese sentido destaca que va a seguir reforzando lo que es la política de cuidados paliativos, sin perjuicio, dicen, de la aplicación del marco normativo de la eutanasia. Y agrega que, con el objetivo de asegurar el adecuado cumplimiento, la institución creó un grupo de trabajo interdisciplinario que, en coordinación con la Comisión de Bioética Institucional, la Dirección Técnica y el Directorio, analizó toda la normativa. Como resultado de ese trabajo se definieron procedimientos internos para garantizar la ley, dice este comunicado, y en ese marco también se solicitó a todos los médicos de la institución comunicar a la dirección técnica su posición personal respecto a la objeción o no objeción de conciencia en la eutanasia. Para esto que decía Paula, tienen tiempo hasta el 31 de julio para llenar los formularios de objeción o no objeción y quedan a las órdenes para evacuar dudas. Es decir, todavía no se sabe si el Círculo va a hacer objeción institucional, aparentemente no, está haciendo ese relevamiento con sus médicos y según nos dijo Revela, no es la única institución que está relevando cuáles de sus médicos son objetores, así que lo escuchamos sobre este tema también. La objeción de conciencia está prevista para los profesionales en el sentido de que si este procedimiento viola sus principios filosóficos o religiosos, está previsto que esa persona, ese profesional, pueda manifestar su objeción de conciencia y por lo tanto no llevará adelante el procedimiento, pero es algo muy íntimo del profesional y lo que lo tiene que llevar, lo que lo puede llevar a objetar de conciencia es eso, ¿no? Que este procedimiento, en este caso la eutanasia, vaya en contra de sus posiciones filosóficas, religiosas, que viole esos principios del profesional y el profesional por lo tanto puede objetar conciencia y no realizar el procedimiento. ¿Cómo debe actuar un médico que tiene objeción de conciencia? Él se lo debe comunicar a la dirección técnica del prestador. Algunos prestadores están facilitando y están preguntándole sobre todo a los equipos que más, a las especialidades que más probablemente puedan participar del procedimiento, internistas, especialistas en algunas disciplinas como neurología, oncología, cuidados paliativos, porque bueno, como la ley prevé plazos muy estrictos, eso facilita a la institución a la hora de si tiene que nombrar un consultante, que no sea en ese momento que resulta que el consultante que nombra es un objetor de conciencia, la institución no lo sabía. O sea que en definitiva el médico lo manifiesta ante la dirección técnica tiene un registro de sus médicos que son objetores de conciencia, obviamente eso no es público, por lo tanto puede pasar que un paciente vaya a su médico elija como médico actuante a su oncólogo, por ejemplo. Y ese oncólogo es objetor de conciencia y obviamente el paciente no lo sabía. Ese oncólogo, obviamente, como es objetor de conciencia, no va a actuar como médico actuante, está inhibido de actuar como médico actuante. Lo que tiene que hacer es decirle al paciente que él no puede llevar adelante el procedimiento, dejar establecido, obviamente, el registro de la historia clínica que el paciente solicitó el procedimiento de eutanasia y dar cuenta a la dirección técnica para que rápidamente le asigne otro médico que actúe como médico actuante. Y después las instituciones, lo que puede tener, lo que está previsto en la ley es que en algún estatuto de alguna institución esta norma viole principios de la propia institución. En ese caso lo que tiene que hacer el prestador integral es tercerizar con otro prestador o con otros colegas o con otros grupos de médicos y bueno, en definitiva de enfermería y demás, que se lleve adelante el procedimiento. Lo que no puede pasar es que esto tenga trabas a que la persona pueda llevar adelante el procedimiento como está establecido en la ley. Están trabajando los dos prestadores que podrían tener dificultades desde este punto de vista y sé que están trabajando para poder resolverlo a través de otros prestadores. Hay un tema con la objeción y es que, como decía Niggemeier, no es necesario decirlo con anticipación. O sea, si un médico se presenta ante un proceso de una solicitud de eutanasia y dice, no, yo soy objetor de conciencia y no lo dijo antes, no importa, lo puede decir en ese momento. Entonces la institución tiene como la obligación de resolver rápidamente a quién se lo deriva. Y ahí es que se generan estos aparentes problemas o posibles problemas para que la institución cumpla con lo que establece la ley. Sí, el desafío es
crear o generar criterios homogéneos, capacitar a los equipos, monitorear la experiencia real para proteger la autonomía del paciente y asegurar el procedimiento y la integridad moral de los médicos. Sí, ¿no? Eso me decía Niemeyer, el presidente del Colegio Médico, claro, que a su vez opinaba que las zonas grises no necesariamente deben interpretarse como fallas de la norma, sino que bueno, es esperable que surjan temas de aplicación en algo tan sensible como esto, como la eutanasia. Y el caso a caso, ¿no? Y el caso a caso, exactamente. Sí, Paulita, yo no tengo ningún pudor en hablar de tu profesionalismo al aire, pero sobre todo la seriedad y la sensibilidad con que encaraste este informe. Bueno, pero gracias, confieso que Pepe. a mí también se me cayó una lágrima al leerlo al principio, escuchar a la madre de Pablo, ¿no? Es bastante fuerte, sí. Pero bueno, veremos cómo sigue todo este tema. Pila de mensajes también, de preguntas que iremos tratando de aclarar. Alguno que pregunta si los sufrimientos mentales califican y en realidad no. O sea, Claro. los sufrimientos tienen que ser físicos, insoportables y una enfermedad irreversible. Además, la persona tiene que estar psíquicamente apta. Todo eso está bien detallado en la ley. Les recomiendo a aquellos que estén atravesando por situaciones de estas que lean, más allá de todo lo que quisimos aclarar. Hay que mirar bien lo que dice la ley, el decreto reglamentario y la ordenanza. Y a su vez hay un protocolo de actuación, o sea que hay mucha Claro. norma para revisar. Informe a cargo de Paula Barquet.